noches. ¿Cómo andan? Otro programa más. Sí, ¿Otro volví. miércoles más? Volví yo. ¿Volviste? Y volví con el mate, porque la semana pasada yo los escuché en vivo. Cuando yo no vengo, los escucho en vivo. Ah, ¿sí nos escuchás? Y la semana pasada me criticaron un montón. No, Lautaro, pará. Yo te Laura, critiqué. mi amiga personal Sí. Laura. Ah, bueno, aprovechemos ahora que no está para pegarle un par de cañazos. Ay, Dios, que hoy no pudieron venir. Les mandamos un saludo. Sí. Pero Y bueno. que miren el programa que... Sí. Hoy traje mate, gracias a eso. Estamos acá renegando un poco, pero aparte le puse manzanilla. Le La pusiste mucho yerba, cariño al mate. la verdad que yerba sí. es orgánica. Ah, Ojo, ah, ahí. con razón está tan suave el mate, o sea... Sí, posta. Bueno, Nada, bien, yo buenísimo. consumo yerba orgánica. Bueno, en mi casa también. Y manzanilla, así que Perfecto. ¿Cómo estás? estamos experimentando. Bien. Hoy tenemos invitada especial. Tengo una invitada especial, es verdad. Que ya se deben dar cuenta porque está en la pantalla. Hola. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bien. Gracias por invitarme. Se llama Vicky. Otra Vicky más. Es de está bien. Funes. Como Otra yo. Vicky más de Funes, dale. Inteligente, linda. Todo, lo mismo. Perfecto, buenísimo. Pero bueno, hoy tenemos un programa especial. La idea de hoy, como anunciamos en las redes, era hablar de inclusión, porque como que octubre tiene un montón de fechas importantes y es el mes de Y a la vez muy un comercial montón de también, cosas. ¿viste? Sí. Bueno, el mes del, o sea, el Día de la Madre, tenés Claro. el mes o sea, de la lucha contra el cáncer de mama. ¿Cuándo era eso? No, es todo el mes. Ah, es todo el mes. Ah, bueno, bien. Lo tomaron, digamos, como el mes completo. Y es el mes de la inclusión. Hoy específicamente en algunas partes del mundo es como el día de concientización sobre la discapacidad. Por eso la tenemos a Vicky. Muy Porque bien. ella sabe del tema, estudia una carrera que para mí tiene mucho que ver con esto de la inclusión y concientizar. Y además ¿Y se incorpora al equipo? es de la juventud Ah, de bueno, nuestro sí, partido. pero pará. Me refiero a... Bien, digamos, a trabajar No, bien fuerte. la prioridad siempre es el estudio. No, obvio, es totalmente aceptable, pero bueno. La prioridad del estudio. No, pero sí, Vicky, con Vicky hemos hecho un montón de actividades Sí, en en Funes. Funes. Sí, el tema es que yo no me pude sumar por X Sí. motivo siempre, entonces, pero bueno, por eso. Las cosas Sí. del medio ambiente hemos hecho que están buenas allá en Funes. Sí. Bueno, Funes es un lugar, digamos, que se labura mucho el tema ambiente, entonces... Y también coincide con que a ella siempre le interesó y en la casa también son cosas que han puesto en práctica, así que... ¿Por qué también tiene que ver con discapacidad? Porque hace 2 años, o sea, todos los diputados en la provincia de Santa Fe usan un recurso que se llama Diputados por un Día, convocan distintas escuelas de la ciudad de donde sea el diputado, eh, y como que trabajan durante un tiempo del año en que los chicos redacten proyectos, se hagan trabajos de investigación sobre leyes que quieran cambiar, qué sé yo. Entonces, hace 2 años atrás convocaron a la escuela de Vicky, donde iba Vicky en Funes. Y, o sea, ¿Estuviste ahí, Vicky? Walter, ¿Formaste parte de la actividad también? Sí, yo formé parte y fui. Fue re lindo. ¿Qué se sintió ser diputado por un día? Fue divertido y fue también un poco, no sé, me dio un poco de miedo al principio, pero después aprendí mucho. Aparte, nada, la conocí a Vicky, después de eso salieron un montón de cosas re lindas. Entonces, nada, fue bueno. Buenísimo. Sí, y bueno, y volviendo al tema de la inclusión, o sea, pero pará, porque hay diferentes tipos de inclusión, viste, que como te decía, es comercial y a la vez es muy polémico también este tema de la inclusión. se habla mucho de inclusión, pero es como raro también la forma en la que hablan, va, por lo menos mi opinión. No, sí, es que como que sí. Ya vamos a entrar en detalle. Así que bueno, hoy tenemos ese tema especial, trajimos un video de cuando Vicky participó en Diputados por un Día, para que también cuente sobre el proyecto que ella elaboró en ese momento y presentó. Y bueno, nada, ese es como nuestro tema del día. Después tenemos más cosas. Sí, pasan cosas. Las cosas que pasan en este país, no nos podemos aburrir. todo el lamentablemente. tiempo. Antes de eso, vamos a recordar que pueden escribirnos por WhatsApp al 341-215-2539 y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Juventud 1 SF, Sí, creo que era eso. que nunca nos acordamos, pero bueno, y en Agofa TV, bueno, pueden descargarse la aplicación o pueden mirarnos en YouTube. Así que bueno, ¿qué pasó esta semana, Lucas? Mira, tengo un tema bastante interesante que es muy polémico. De hecho, en casa y demás, juntándonos con amigos, hemos entrado en debate.
porque está bueno eso, te juntás con tus amigos y a la vez es como que ¿viste? Vamos creciendo todos, o sea, te hablo amigos de los 5 o 6 años, y cada uno va tomando el camino en su vida, todo normal, bueno, pero también así como cada uno va tomando el camino en su vida, toman sus ideales políticos y demás, Sí, obvio. eso está bueno, porque a ver, encima que nos tenemos confianza, nos queremos mucho, nos decimos todas las cosas, ¿viste? Y Sin a veces filtro. así, sin filtro, bueno. Así que tengo amigos que son peronistas, otros que son comunistas, yo no puedo creer, pero bueno, los quiero igual, ¿viste? Y bueno, y ha salido el tema de lo que fue la facultad, mejor dicho, la toma de facultades y demás. Estuvieron viendo algo en redes. Sí, yo vi bastante en Twitter y explotó bastante. Es buenísimo este tema. Sí. Es mi Justo, centro de noticias confiable, pero hay que ver por otros lados. justo recién Vicky me mostró un video de una, digamos, una universidad, había un profesor dando clases, normal, y cae como un grupo de chicos de izquierda, Sí, como un pequeño interrumpir. contingente, creo que lo vi, porque hay Sí. varios de Sí, estos eran del videos. centro de estudiantes y iban a interrumpir la clase y los chicos que estaban justamente ahí tomando la clase del docente le dicen no, que ellos estaban tomando la clase y que era parte de su derecho. Y el docente les dice que no lo maltraten, tipo, a los chicos que están ahí. Y el centro de estudiantes como que se enoja claramente porque querían mandarlos a todos afuera para la clase grupal que iba afuera, pero no. Date cuenta. O ¿dónde sea, hemos llegado? esa dicotomía, digamos, entre el que realmente quiere seguir estudiando porque no quiere perder el año, no quiere perder la materia, no se quiere atrasar, y la gente que por una cuestión meramente política, porque yo creo que ya a este punto ya es político, la cuestión de las Totalmente universidades, político. Sí. interrumpe una clase y también, o sea, se pone como en contra de los mismos estudiantes, porque en teoría vos estás defendiendo estudiantes, En se teoría, supone. en teoría. Y hay estudiantes que te están diciendo, yo quiero quedarme acá estudiando, y vos decís, no, pero no te puedes quedar acá. O sea, arbitrariamente, tipo, Claro, defendemos la educación gracias. pública, pero a la vez no me deja ejercer el La derecho defendemos, pero no la de... defendemos. Sí, Claro, sí, sí. porque quiero yo ejercer mi derecho de poder estudiar justamente en el momento en el que el docente me está dictando la clase y me quieren sacar para afuera. Así no es. No, terrible. Así que nada, bueno, esta situación que para mí ya roza lo bizarro y ya como Totalmente. que también pierde mucho credibilidad, como que ya se mezclan un montón de cosas. Creo que para mí era legítima la lucha universitaria en el sentido de que hay que defender la educación pública. Para mí en Argentina tiene que seguir existiendo la educación pública gratuita, que no es gratuita, pero bueno, o sea, Sí, gratuita, sin entre comillas. arancelar. Es gratuita para el que va, justamente. Como dice nuestro presidente, es que Claro. no es arancelada, pero en realidad no es gratuita porque todos la pagamos. Como que eso ya medio como que se va perdiendo en una cuestión meramente política de estar en contra nada más del presidente. O sea, como Claro. que no estoy de acuerdo con mi ley, entonces hago todo esto. Y nunca se puso en duda, por lo menos no ahora, nunca se puso en duda el hecho de cerrar universidades, ni de nada. Era una cuestión nada más que surgió pero- por la auditoría y bueno. Vos sabés que vi un video justamente donde Milei explica el tema de que, o sea, no se trata de lo que sería si se va a pagar o no, si es público o no, se trata de que se las tienen que auditar, nada más. Sí, 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 ahí empezó sea, todo el lío. Ahí empezó el digamos. quilombo. Y O sea, eso ¿qué después- problema tenés con que veamos cómo manejas tus números de una entidad que es pública, Es pública. básicamente? ¿Qué problema Sí, tenés sí, que sí. ver con eso? Que en realidad todas las entidades públicas entiendo que tendrían que rendir cuentas y que decir en qué se gasta porque no es plata tuya. O Por sea, acá saltó lo de Bartolacci, ¿viste? sí, bueno, eso no, Llamó no sé mucho qué la onda. atención. O sea, yo vi la noticia nomás, no me Sí, puse a yo también. investigar ni Sí, nada sí, de eso, sí. pero bueno. No o sé sea, qué es real de todo 13 eso. palos, ¿entendés? El Mucha chofer. plata, 13 palos de chofer. O sea, todo bien, le mandamos un saludo a Franco, pero. Le mando un saludo. A ver, 13 palos, man. Fue profesor mío. Bueno, no, gracias al mío no fue, pero. ¿Qué estudiaste vos? ¿Vos estuviste haciendo relaciones o no? Relación Claro, internacional. relaciones internacionales. Sí, sí. Nada, bueno, pero a ver, 13 palos, man, es mucho. Es mucho. Es mucho para un país que no. Y no digo más nada porque no Que no me sobra. interioricé en el tema, ¿viste? Porque No, me no, da yo para- tampoco, por eso, como que no opino de lo que no investigué, tampoco no voy a opinar. Pero bueno, nada. Tenemos esa situación en los jóvenes hoy en Argentina, esa división entre que el que quiere seguir estudiando, el que no quiere estudiar, el que nunca estudió, porque también de repente salen un montón de números de gente que está en la facu hace un montón de años y nunca rindió una materia, entonces Sí, como que tienen nada, barba, tienen hijo, un poco más y. Sí, no, olvídate. un montón de cosas que bueno, Tenía una pinta similar a lo que me decían en el video, ahora que me acuerdo bien. Entraban así, viste, con barba, una cosa así, como que parece una planta que está hace años acá y.
Los queremos mucho, ¿me entendés? Pero, a ver, hermano. Ruido de mate. O sea, me molestó mucho el video, me generó mucha bronca, ¿viste? Porque decir, loco, ¿cómo puede ser que los pibes quieren estudiar esto? Mamarracho no lo dejan hacer tranquilo las Sí. cosas, ¿me entendés? No, es un garrón, es un garrón. Digo, me pasó, ¿me entendés? Me pasó. Es más, ahora que me pongo a pensar, me acuerdo cuando había elecciones ahí en la facu acá de la UNR, allá en la Siberia, y bueno, vos entrabas, me acuerdo ese día, me sentí un rockstar, ¿sabes por qué? Porque Ah, entré- todos te quieren. Sí, olvídate, todos te quieren hablar. todos te quieren encajar un bote y más, y que yo, bueno. Y sí, me rodearon, viste, un poco más, y yo, wow, soy re famoso, viste, no sé qué onda. La cuestión que no terminé votando porque te cansan, ¿me entendés? Te cansan y después los ves ahí dirigiendo el centro de estudiantes y vos decís, gracias a Dios que no lo voté. Y te quedás con la conciencia tranquila. De no haberlo votado. No, un poco, o sea que el otro día lo hablábamos en mi casa porque yo trato también como haces vos con tus amigos, trato de en casa hablar de todos estos temas para después en la radio también como tener un tema de charla. Y también para saber qué piensa la gente, porque por ahí uno cree que todo el mundo piensa como uno y en realidad no, pero bueno, estábamos hablando de esto de las universidades y nos acordábamos cuando nosotros éramos chicos, nosotros somos 4 hermanos, y claro, mi mamá nos daba, cuando nosotros éramos chicos, nos daba plata por semana, cierta cantidad de dinero, como para que nosotros sepamos manejen ahí, administrar un claro. poco, viste, ellos también obviamente nos enseñaban, obviamente salvando las distancias, pero bueno, para mí como que el ejemplo tiene que ver en algo. Y claro, mis viejos siempre nos daban la plata, digamos, nos enseñaban cómo utilizarla, administrarla bien, qué sé yo. En definitiva, la decisión siempre era nuestra, en qué la íbamos a gastar, pero después Claro. nos preguntaban en qué la gastábamos. Eso está bueno, viste. Y ahí no sabía qué responder a veces. Y un poco como que si vos te pones Me a pasó. pensar ahora, por ejemplo, ¿no? El Estado quiere saber en qué gasta la plata la universidad. Claro. Y la universidad se enoja y dice, no, ¿yo por qué te tengo que dar cuenta? Entonces como mi mamá, tipo, pero es mi plata, o sea, yo te estoy dando la plata. Si vos no querés darme cuenta, generá plata vos mismo, Claro. salí a laburar, Eso está ganate tu bueno. plata Claro. y gastala lo que vos quieras y no me des cuentas. Claro, hacer lo que vos Pero cuando la quieras, plata es de otro, yo creo que sí tenemos que rendir cuenta, totalmente. porque no es nuestra. Yo con mi plata de mi laburo hago lo que quiero, nadie me pregunta, no tengo que rendirle cuenta a nadie. Totalmente. Ahora, si yo sé que otra persona está depositando plata en mí para que yo la sepa administrar para determinada actividad, entonces sí tengo que rendir cuenta. Sí. O sea, no puedo hacerme el que lo gasto en lo que yo quiero. Así que bueno, nada, un poco hacíamos ese paralelismo con el tema de universidades. Pero bueno, esperemos que realmente se resuelva. Lo grave sería que los chicos pierdan el año. O sea, ella, por ejemplo, estudia en una universidad privada, yo también, y Encima, o sea, el problema es que pues son un grupito nomás, ¿me entendés? sí, Son- la minoría, digamos. Son la minoría. Entonces, ahí te das cuenta. Y son patoteros en muchos casos. Son patoteros y eso me molesta un montón. Bueno, en Twitter se ven mucho los videos, tipo, de que no actúan con modos muy Democracia. amables. Sí, sí. Y la manera en la que se dirigen a los propios alumnos, justamente los que estaban ahí estudiando, estaban ejerciendo el derecho de estudiar y estar tranquilos con el docente en el momento en que tenían que dictar la clase, pero sin embargo no eran amables en el modo en el que predisponían los cuerpos, los modos de hablar, de comunicarse. Entonces también todo lleva. Así que bueno, nada. Esperemos que puedan terminar el año, que realmente puedan rendir, que puedan cursar, que nada. Bueno, Lo y normal. además de eso está bueno que se predispuso lo que sería la opción para cobrarle a los ¿cómo se llama? Extranjeros. Ah, sí. Sí, tal O sea, está cual. bueno porque si lo gestionas bien, es una manera bueno, no sé dónde iría bien ese dinero, pero estaría bueno si va para la universidad, Claro, y sí, estaría bueno obvio. para gestionarlo bien en el sentido de que, a ver, tenés ingresos, ¿me entendés? O sea, no solamente tenés los ingresos de la caja pública, sino que tenés ingresos a través de los muchachos estos que vienen de otros países. Que aparte convengamos que, o sea, si uno quiere ir a estudiar a Suiza, te lo tenés que bancar vos. El Y sí. Estado de Suiza nos dice, ay, mira un argentino que quiere venir a estudiar acá, Vamos a vamos, darle venga, todo". todo gratis. Se nos cagan de risa. Claro, o sea, no. Entonces, nada, sé que hay muchos extranjeros enojados con esto, pero bueno, No, papi, en Vuelvan algún a su momento nos país. tenemos que avivar. vuelvan a su país y estudien gratis en su país. Sí, sí, total. Che, entre paréntesis, qué bueno que está este mate. Ah, bueno, gracias. Yerba orgánica con pelotitas de manzanilla. Pelotitas son Pelotita. flores. Son planes de manzanilla.
está buenísimo. Bueno, así que nada, pasando al tema que nos compete hoy, primero queríamos mostrarles un video, que no sé si lo tenemos preparado, Nuestro querido productor, para introducir el tema. Sí, sí, sí. dale play nomás. Dale. Muchas gracias, señor presidente. En la actualidad, la ciudad de Funes no cuenta con espacios recreativos para personas con discapacidad. No tienen dónde realizar actividad física y los escasos juegos que se encuentran en áreas públicas están en mal estado por falta de mantenimiento. La educación física es esencial para el desarrollo psicomotor y emocional de todos los integrantes de la sociedad. Todas las personas entre 3 y 21 años. Por esto, para satisfacer dichas necesidades, debe convertirse la teoría en práctica. Con la buena predisposición de los gobernantes, se adaptarían áreas comunes públicas y gratuitas, con la finalidad de dar esparcimiento, recreación y práctica deportiva a todas las personas que lo requieran. La inclusión de las personas con discapacidad les permitiría sentirse aceptadas y vivenciar la no discriminación, enriqueciendo su autonomía y brindándoles mayor seguridad. En cuanto a los niños que no cuentan con una discapacidad, estar en un entorno de inclusión los impulsa a reconocer la diversidad de realidades, haciendo así que en las nuevas generaciones crezcan con menos prejuicios. Entendemos por discapacidad la definición de persona que padezca una alteración funcional permanente, prolongada, física o mental que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración social, familiar, educacional o laboral. La Ley Provincial número 9325, según la vigente ley, que en su artículo 1 cita: instituyese por la presente ley un sistema de protección integral a las personas discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su educación y su estímulo, que permita en lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad mediante su esfuerzo de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales. Según lo dictado, brinda protección a un estímulo que haga menos notoria la diferencia, pero bajo nuestro pedido solicitamos el cumplimiento del mismo para las personas con PCD, que son las siglas de persona con discapacidad. Para concluir, señor presidente, estamos convencidos de que proyectos como este reafirman nuestra obligación de cuidar e integrar a todas las personas de una manera favorable para la sociedad. Muchas gracias. Yo desde mi parte, señor presidente. Gracias. Nosotros vivimos ahora mismo en una situación de desigualdad. Tengo compañeros en mi escuela que tienen el deseo de practicar educación física, pero no hay ambientes aptos para ellos. Me parece muy importante encontrar el punto de equilibrio entre la inclusión, porque generalmente le puedo poner como ejemplo una situación que hemos previsto, que se han colocado en algún momento de la existencia de la ciudad de Funes ambientes y juegos para niños con discapacidad en lugares separados de donde juegan los demás niños. Y eso ya nos parece una marginalización de todo el sistema que esto estamos proponiendo. Queremos que sea una ley provincial y estamos pidiendo, por favor, su avalación. Bueno, esa fue la participación de Vicky en Tenemos diputada Diputados por un Día. Sí, Victoria. diputada Victoria. ¿Qué era? Hace 2 años, y quiero decir 2 cosas y después ya va a hablar Vicky de todo. Ella presenta este proyecto sobre discapacidad y menciona el tema de Funes. Seguimos en la misma situación que hace 2 años. Una ciudad que creció exponencialmente no solo en cantidad de población, sino en inversiones privadas y públicas, pero altísimo. O sea, el crecimiento de Funes en estos últimos 2 años realmente fue muy notorio. La ciudad sigue de la misma manera o peor porque los juegos a los que ella hace referencia no se renovaron. Y hoy Qué capaz ya grande no Rolly. existen, tipo, ya los sacaron. Eso por un lado, y otra cosa que veníamos hablando sobre este proyecto en particular, pero una ley que está así, que no se modifica, habla de personas normales. Eso es terrible. Así Bien. que nada, Qué buen término, a ver. ¿A qué se refiere? está bien que puede ser que la ley sea de hace muchos años, también lo decíamos, pero nada, que no haya sido modificada es un montón. Como que hoy en día ya hablar de normalidad es raro, o sea, Sí, somos todos bueno, normales. sí. Me has acordado un tema, de una materia que tenía Facu en cultura y subjetividad y un montón de cosas, tratamos todas estas cosas y... No, pero bueno, volviendo al tema. Así que, bueno, nada, Vicky,
por qué presentaste este proyecto? ¿Por qué te interesa el tema discapacidad? ¿Qué estudiás y por qué lo estudiás? Bueno, todo eso. Bueno, yo en el momento en el que presenté el proyecto tenía 17 años, estaba en la secundaria, lo hice con unos amigos del momento y a mí siempre me interesó la discapacidad desde que soy muy chica y en Funes veo que no hay lugares específicos en donde los chicos de estos se puedan desarrollar, puedan estar tranquilos, puedan interactuar con los demás niños en las plazas, porque es algo, una realidad que no existe. Y yo ahora estoy estudiando psicopedagogía y lo elegí justamente gracias a este proyecto de ley que redactamos, entre otras cosas. Cuando vamos a redactar esto, me incursioné mucho más en todo el tema de la discapacidad específicamente, justamente buscando artículos, buscando la ley. Y después me llamó muchísimo la atención la psicopedagogía, porque la psicopedagogía es una carrera muy amplia en donde se puede ver cómo el sujeto aprende y cómo son estas situaciones de aprendizaje en la que está inmerso. Entonces es muy importante saber que desde la psicopedagogía trabajamos de manera multidisciplinaria. Podemos trabajar solos, pero también se trabaja con los psicólogos, con los neurólogos, con los docentes. Entonces, es algo muy lindo saber que gracias a este proyecto de ley y gracias a esto de Diputados por un Día que nos convocaron a hacer, fue una de las variables muy importantes que me hicieron a mí decidir la carrera que hoy en día estoy cursando en segundo año en la UAI. Entonces, es una carrera muy linda, es una carrera muy amplia, pero también a mí me pasa mucho cuando voy a abordar los temas, los textos o las propias vivencias que nos cuentan los docentes, que es muy difícil las realidades que están pasando hoy en día en la Argentina. Los casos que a veces de manera imparcial y sin dar nombres nos cuentan los docentes sobre sus propios pacientes o sus propias vivencias con niños que son convocados a sesiones, tanto psicológicas como psicopedagógicas, porque tenemos docentes que son psicólogos y docentes que son psicopedagogos. Entonces, es muy impresionante ver estas realidades de estos niños, de cómo están siendo afectados por el contexto que en Argentina hoy acontece, que es muy impresionante. Y no solamente cómo afecta a su vida en general, sino a su subjetivación y cómo van a ser ellos cuando sean grandes, cuando sean adultos, cómo van a devenir el día de mañana. Eso es de las cosas que a mí me sorprenden mucho la psicopedagogía y me chocan, porque si bien tengo 19 años, leo un montón de las cosas que son propias de la carrera y cosas de temas de interés general que a mí me gustan con respecto a la discapacidad para informarme, para saber, para poder ejercer el día de mañana de la manera más completa que pueda. Y es muy impresionante ver en realidad la realidad del niño en sí y la realidad del niño argentino, de hoy en día, del 2024, de cómo acontece su subjetividad, de cómo son sus preocupaciones, cómo es el contexto familiar que lo acontece, la escuela, cómo la escuela pasó de ser ese lugar de acogida, de ese abrazo de maestras que acoge justamente a esa infancia. Y ahora hay un montón de cosas que se pueden cambiar, pero también muchas cosas que cambiaron y no sé hasta qué punto tampoco para bien. Claro. Nosotros hablamos mucho de educación en ese programa en particular, siempre nos gusta. Y uno de los programas veíamos esa diferencia de un niño o sea, que hizo primer grado en el 2001, 2002 y un niño que hace primer grado hoy o que hizo primer grado lamentablemente en la pandemia o después de la pandemia. Y los números son muy alarmantes en cuanto a educación. Imagino que en la actividad de ustedes, que tiene que ver con lo cognitivo, o sea, con cómo lograr que el niño aprenda, que se deben encontrar con situaciones realmente peores, o sea, que las que nosotros vemos como números cuando el nene ya termina la primaria. Sí, totalmente, porque lo que en realidad nosotros vemos al final es básicamente el producto de ese proceso de aprendizaje. Claro. Pero hay que ir viendo cada uno de esos momentos en donde el niño se fue desarrollando, bajo qué contexto, bajo qué variables lo acontecieron, tanto emocionales como físicas, emocionales, psíquicas, un montón. Y incluso hasta el día de hoy decimos que los estragos que dejó la pandemia a nivel educacional en las escuelas se va a seguir viendo hasta el día que seguramente yo me reciba dentro de 3 4 años y es impresionante porque los niños que hicieron primer, segundo grado en la pandemia, en el momento en el que ya empiezan a ser de manera formalmente alfabetizados, puede afectar mucho en el desempeño de estos futuros adolescentes que van a estar el día que yo me reciba y quizás, ojalá que no, pero que quizás estén en mi consultorio, sean mis pacientes y estén en mi consultorio, siendo estudiantes de secundaria con problemas como, por ejemplo, la realización de mapas conceptuales, métodos de estudio, métodos de redacción, porque es muy impresionante ver al día de hoy cómo hay chicos, tanto que llegan a la universidad o que están en la secundaria, que no saben hacer una redacción de texto coherente, que tenga cohesión. Entonces, eso es muy importante y eso no habla solamente del chico, sino habla de la educación y del contexto social en el que estamos, de cómo es la educación de hoy en día.
El viernes nos juntamos con chicos que si nos están viendo les mandamos un saludo. Son chicos que también conocimos en Diputados por un Día de este año, que quieren obviamente sumarse a nuestra juventud. Y nos decían exactamente eso, que ellos ven entre sus propios compañeros, están en quinto año, el año que viene van a ir a la facultad, ven entre sus propios compañeros chicos que no saben comprender textos, que no saben técnicas de estudio, que les cuesta un montón, incluso hasta que no saben leer en voz alta de corrido, que eso justamente yo creo que lo empezás a aprender en Eso es primer gravísimo, grado. eso es gravísimo. Y que quizás está mal, pero yo me sigo sorprendiendo para bien de que chicos, por ejemplo, Vicky tiene 19 años y ustedes la escuchan y un placer escucharla hablar, que realmente tenga 19 años para mí, o sea, Hay esperanza, es se un puede montón. decir, ¿no? Y escuchábamos a los chicos el viernes que tienen 17, 18 y también con una postura, con un lenguaje enriquecido, o sea, que chicos que realmente se ha notado que han sido estimulados, obviamente en sus casas y en las escuelas, pero que obviamente le han dedicado un poco más de tiempo también al estudio porque se nota mucho la diferencia entre los que, entre sus mismos pares, digamos, tienen la misma edad, el mismo contexto social, viven en el mismo barrio, pero hay gente que habla con un montón de elocuencia y un montón de lenguaje, y hay otros que justamente no saben leer. Yo creo que obviamente tiene que ver con el contexto y con las posibilidades y con las oportunidades, y también tiene que ver mucho con la casa en la que uno está. Pero nada, como que cada vez más se nota esa diferencia entre el que tiene las posibilidades de esforzarse y de estudiar y de ser inteligente y el que realmente ha dejado No, lo que me llama la las atención es cosas. que lo que decía recién Vicky es que vamos a ver los resultados de esas personas que atravesaron Sí, por la pandemia en este contexto, digamos, con en esta situación, los vamos a ver dentro de los próximos años sí, y te genera un poco de inseguridad, sí. Es ¿entendés? que nosotros nos tocó en Funes, viste que nosotros hacemos trabajo comunitario en Villa Golf, Ujú. un barrio carenciado, humilde, ponerle de Funes, y nos tocó ir en el año 2021, 2022 y enseñarles a leer nosotros a los chicos. O sea, chicos de tercer, cuarto grado que no. Vos imaginate lo difícil que debe ser para una persona Mm. adulta no estar alfabetizada Sí, dentro de un mundo que se rige justamente por la alfabetización, porque todo está escrito, todo está en el código lectoescrito, entonces es impresionante. Pero imagínate esos niños, ¿quién les lee un cuento? ¿Quién los Mm. acoge? ¿Quién les da ese lugar de posibilidad de aprender? Porque también, obviamente, que es parte de sus derechos, es parte del deber como cuidadores, como docentes, como sociedad en general, que esa marginalización justamente no se siga generando esa brecha terrible. Porque El tema es que muchas veces, bueno, ahora la escuela primaria, pasó también a ocupar y a realizar funciones que no le competen, que son del núcleo familiar. Y eso es gravísimo porque no es lo mismo que te eduque tu padre en tu casa, tu madre, a que lo haga la profesora en la escuela. A ver, son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas. pero a la vez se complementan. Sí, pero lo que nosotros hablamos en las aulas de psicopedagogía, ya en la Perdón, Vicky, facultad, dicen que te acerques ah, más. lo que nosotros Que hablamos tragues el micrófono. lo que nosotros hablamos en la aula de psicopedagogía es que hay muchas cosas que la escuela no puede interferir Claro, 100%. Hay cosas que son simplemente del hogar. Y eso es terrible, porque después se ve también si la escuela es carenciada, si la familia es carenciada, ¿cuál es el núcleo de ese niño? ¿Dónde se tiene que hallar a sí Ujú. mismo? ¿Dónde puede encontrar un lugar para su ser? Y eso es terrible, porque si vemos a una maestra no puede hacerse cargo de 3 niños con condiciones especiales, con discapacidades, y tener otros 25 que son niños inquietos, son niños que tienen otra clase de necesidades. Es algo muy heavy no también es para los fácil, docentes. No es fácil. no es fácil. No, me ha pasado que a las reuniones de padres Mm. de mi nena que están en jardín y, y te das cuenta, o sea, eh, observas al chico, al niño y observas la casa. Sí, sí, Te das sí, tal cuenta de cual, eso. tal cual. Y Es muy se notorio. muestra tanto, se Mm, ve tanto que vos ves cómo se maneja el niño y ves a sus papás. mm. ¿Me entendés? Y ahí vos te das cuenta, che, estoy tratando con el niño. Sí, sí, no, pero en realidad tengo que tratar más con el padre y con la Ujú. madre.
Bueno, eso es Porque- algo muy difícil que se nota en la psicopedagogía, que nos dicen nuestros docentes que claramente ejercen como psicopedagogos, que uno no trabaja solo con la infancia, no trabaja solo con el niño, sino que también trabaja con la familia. Y depende de la predisposición de los padres a la Mm. hora de seguir el tratamiento, de traerlo a terapia, de traerlo a la sesión, de seguir los consejos o las pautas para que el niño pueda mejorar en el aspecto que tenga necesitado o donde necesite un refuerzo. Pero eso depende de la familia, de cómo la familia tome la impronta de decir, bueno, vamos a ir por este lado, vamos a empezar a mejorar esto, todo por el bien y el futuro del chico, nada más que eso. Sí. Y aparte, ¿sabes cuál es el grave problema? Es que no hay políticas de abordaje que traten esos temas de manera concreta. No, para nada. Y también es algo que resulta muy difícil de medir. Sí. ¿Cómo me dice el progreso? ¿Cómo me dice el avance? Mejor dicho, está bien, en tu caso, poner cuando seas profesional, que ya te recibas, lo tratás por paciente, ¿no? Digamos, vos Ujú. lográs, podés ver un avance, un proceso, un retroceso en todo caso, pero digamos a niveles macro, ¿cómo lo medís? Bueno, ¿Cómo lo pues yo tratás? estaba en ¿A la través de qué tipo de secundaria. herramientas? Pues yo en la secundaria nos hacían la prueba esa con el gobierno anterior para saber cómo estábamos a nivel estudiantil. Ah, sí. Y era cualquier cosa, chicos. No sabíamos hacer nada. Tipo, Las nos pruebas ponían. PISA. ¿Cómo se llamaban? Las PISA, ¿puede Ah, ser? creo que sí. Y a mí me hicieron en la primaria y Tengo era. unas pizzas también, estaría buena la idea. Sí. Pero en la secundaria no, nos ponían cosas que quizás no habíamos abordado en la clase o no sabíamos o nos poníamos nerviosos y como al fin y al cabo era solamente, ¿no? Como para hacer un censo, los chicos tampoco le daban mucha atención. Claro. Pero supuestamente esa era la manera que tenía el gobierno para decir, bueno, cómo estamos ¿En a qué nivel nivel? educacional. Pero ¿y los resultados dónde salieron? ¿Dónde están? No, sí. O sea, Los resultados igual daban muy, Por muy eso. bajos. O sea, era un desastre. mejor no publicarlos. Sí, 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 sí. Así que bueno, el tema de educación para mí es un tema del que uno podría estar hablando Horas. todo el día. Sí, sí. Contaste que elegiste psicopedagogía porque, o sea, siempre te interesó y con esto de la discapacidad, ¿cómo encontrás en la psicopedagogía, digamos, el abordaje de la discapacidad? Nosotros hablamos mucho en la psicopedagogía desde el lado que uno nunca sabe lo que puede acontecer dentro del consultorio. Es decir, generalmente cuando hablamos de la psicología, vos vas a tratar con un paciente que tenga la trama discursiva, es decir, él habla de cierta manera en la que se pueda comunicar. Pero vos desde la psicopedagogía hay que hacer una integración mucho más amplia, porque quizás son infancias, que ojo, quiero aclarar esto, porque la psicopedagogía no es solamente para niños ni infancias, sino No, para no, adolescentes, sí. para adultos, para toda la vida básicamente, porque nosotros nunca dejamos de aprender. Y pasa que la psicopedagogía en el área de la discapacidad está muy presente. Hay una parte de la psicopedagogía que se llama psicopedagogía sociocomunitaria, que se refiere justamente a eso. Vos lo podés ver incluso cuando vamos a hacer las cosas al barrio de Villagolf, si les enseñamos a leer. Sí. Bueno, hay psicopedagogas que van a barrios carenciados o lugares donde la gente es más necesitada a nivel tanto de atención como estudiantil, como de simplemente recibir esa mirada por parte del otro, de decir, ok, no soy invisible. Ujú. Y hay muchos abordajes de la psicopedagogía con respecto a la discapacidad, justamente. La psicopedagogía sociocomunitaria que se fija en estos sectores, vamos a decirlo así, marginados, busca tener representación con respecto a las personas con discapacidad. Busca también superar esas barreras que nosotros no le decimos solamente, le decimos desafíos. Nosotros tenemos fortalezas y desafíos, no tenemos problemáticas o cosas que, bueno, una desventaja. No, mira. decimos siempre desafíos. Mira qué lindo Está bueno encararlo de esa mencionarlo de esa forma. manera. Sí, a nosotros siempre nos dicen en el aula que, bueno, cuando nosotros seamos psicopedagogos el día de mañana, vamos a decirle a los padres, bueno, tu niño tiene como ventajas o tiene como fortalezas estas áreas y tiene como desafíos para poder afrontar, para poder el día de mañana superar esto. No tiene como desventaja solamente, porque no es una desventaja, son desafíos propios como los que tenemos vos y yo, pero quizás son más incrementados en un área o en otra. Además te da la posibilidad, o sea, mencionarlo de esa manera te da la posibilidad de que podés cambiarlo. Sí, o no sea, es de por que lo querer podés mejorar. romantizarlo, no es por querer Claro. romantizarlo, es una manera mucho más amable y también personal de poder decirlo, porque en realidad no son solamente desventajas, porque no son desventajas. Ujú. Todos tenemos áreas en las que somos más inteligentes que otras o que nos desempeñamos de una manera mucho más suelta, con soltura o como sea, pero es así. No, y aparte lo invitas a tomar una postura. Claro, porque es importante también no asustar a los padres en ese sentido. Lo posicionás, digamos. Sí, sí, Claro. se paran de otra manera. Que no ¿viste? sepan que no es un hecho de decir tu hijo tiene o tu hijo carece de, sino
es una realidad, sucede esto, ¿cómo lo vamos a afrontar? Ujú. ¿De qué manera vamos a encontrar juntos, como equipo interdisciplinario con psicólogos, con fonoaudiólogos, con lo que se necesite, o simplemente desde la psicopedagogía, la manera de afrontar esa dificultad, ese algo que acontece en la infancia, en el niño? Qué bueno. La verdad Sí. que no lo había escuchado nunca. Con Vicky aprendo un montón. Olvídate. Siempre que me junto con ella hablamos de esto y me enseña un montón de cosas. Hoy veníamos hablando también del tema. Ya tenemos ministra de desarrollo humano, ¿no? em, Hablábamos de esto de que se habla mucho, que al principio del programa también Lucas lo mencionaba, de inclusión. Ujú. Y qué sé yo, se usa también de una manera como para dar una postura o no sé cómo decirlo, pero se habla mucho de inclusión en Argentina hoy, en los últimos años, sobre todo también desde la política, se hace alusión a la inclusión y después nos terminamos dando cuenta que no. Eh, pero, ¿qué es la inclusión? Porque Vicky también me mencionaba una diferencia que nosotros lo usamos mal al término, Claro. así que, Sí, porque, o sea, cuando nosotros hablamos de inclusión no es lo mismo que integración. La inclusión es un término mucho más amplio que nos invita a pensar desde la no diferenciación. Cuando nosotros integramos algo es porque tenemos que integrar algo que ya de por sí es diferente a nosotros o está externo. Cuando nosotros hablamos de la inclusión, hablamos muchísimo más de concebir el valor y que las diferencias también, hay una riqueza dentro de esas diferencias del otro. Por eso cuando hablamos de eso hablamos que la inclusión es transformativa, porque implica modificar el sistema para que éste directamente acepte a las demás personas. No tener ese término de aceptar, sino simplemente darlo por hecho, que eso va a pasar. Una alusión que hacíamos mucho, una metáfora que hacíamos en la facultad, apenas empecé, esto fue la segunda día de cursada, me acuerdo, y me quedó grabado y yo dije, sí, es por acá, la carrera la elegí bien, es por acá. Es que cuando hablamos de integración, nosotros ¿qué integramos? Los ingredientes para una preparación. Nosotros integramos harina, azúcar, agua, pero cuando nosotros incluimos cosas que ya son del mismo tipo. Nosotros incluimos aceite y agua, ¿entendés? Así, Claro. cosas homogéneas, buscamos la homogenización con la inclusión. Entonces va por ese lado, de que no está la necesidad solamente de integrar, porque no hay que integrar algo que ya está por fuera. Cuando se integra algo, porque está por fuera, algo que ya se da por hecho de que no forma parte de lo mío, o no es igual a mí. claro, eso, de que es distinto. Por eso. Se marca la diferencia de que, bueno, te tengo que integrar porque sos distinto y porque por tus propios medios no podés integrarte. Se habló Claro. mucho siempre Yo eso de te tengo que integralo. integrar, yo te doy Claro. el lugar a Claro. vos para venir a integrarte conmigo. En cambio, la inclusión no. La inclusión da por hecho de que ese lugar ya va a estar para recibirte cuando vos quieras venir. O que incluso ya está, porque ya formás parte. O sea, yo no te tengo que dar ningún lugar, porque básicamente ya estás conmigo, ya sos parte. Mm. No hace falta ni siquiera pensar desde ese lado. Sí, o sea, como que la inclusión es mucho más abarcativa Sí. y tiene esto de interesante de que el otro no se sienta distinto. En la integración, como que por ahí, yo me acuerdo mucho cuando en la escuela, que los profesores, ponele, había uno que quedaba solo, entonces intégrenlo al grupo. Claro. Esto de integrar es como Bueno, es que saber que el otro es justamente- distinto, entonces lo tengo que sumar porque es distinto. Y Sí, bueno, es que muchas palabras, justamente cuando hablamos de los desafíos, ahora de integración, bueno, esto de que vos mostraste del artículo de la ley que dice normales, son todas palabras Normal. que fueron quedando en el Sí, de obsoletas otra y época. que hoy se cambian. Hoy tampoco se dice persona con capacidades diferentes. Ya no se dice más así. eso explica porque es re interesante. Es re interesante Personas esta. con Capacidades capacidades. diferentes. No se O dice más. antes se le decía Discapacidades, también decíamos. escuelas No, especiales. no se dice más persona con capacidad distinta. Ok. Capacidades diferentes, capacidades especiales. ¿Cómo se Porque dice hay ahora? muchas personas, persona con discapacidad. Las siglas son PCD, persona con discapacidad. Las propias personas que tienen discapacidad, hay documentales que lo explican, hay propias entrevistas de las personas que vivencian la discapacidad en primera persona y que lo explican el por qué yo quiero ser llamado persona con discapacidad. Porque yo no tengo una capacidad distinta, yo no tengo una capacidad especial, yo no voy a salir con rayos láser o voy a empezar a volar, ¿entendés? No va por ese lado. Es por el hecho simplemente de decir que justamente yo tengo una discapacidad y a mucha honra tener una discapacidad. Porque también es no avergonzarse de ese hecho que acontece en mí y que forma parte de mi identidad hasta cierto punto. Y yo creo que en un punto todos somos discapacitados en algo. O sea, no por hacerme la amable con el resto, pero digo, por ejemplo, en las personas no videntes, ellos desarrollan el oído mucho más que nosotros. O sea, ellos pueden escuchar mejor que nosotros.
Y eso entonces, o sea, a mí también me haría discapacitada, porque no escucho el mismo nivel que escucha él. Claro, claro. Entonces un poco también tiene que ver con esto, el poder hablar de estos temas y el hablar de discapacidad, y bueno, hoy justo porque octubre es el mes de la inclusión, pero creo que está en el día a día esto de compartir espacios y de que los espacios estén adaptados, que era lo que planteaba Vicky en su proyecto, el saber que en un punto a todos nos va a faltar algo. Y si una persona tuvo la situación de nacer con alguna discapacidad física, eso como que no te hace distinto y no me hace a mí normal y a vos no normal, o sea, Claro, eso es importante porque hay muchos términos que fueron cambiando con el paso de los Claro. años, porque justamente se empezó a usar el término de persona con capacidades especiales como para poder hasta cierto punto romantizar o alivianar esa clase de términos de decir, no, persona con discapacidad. Y la siento gente que le tiene miedo. empatizo con el otro y Claro, en realidad la lo gente estoy tiene miedo de usar las palabras marginando. como son, tiene miedo de hablar con propiedad. Y en este sentido, son personas discapacitadas y ellos mismos se nombran así. Claro. Entonces, justamente hay un montón de temas con respecto a eso, porque las personas que tienen la condición del espectro autista, también hay varios bandos que dicen, no, yo soy una persona con autismo, yo soy una persona autista. Hay gente que dice que yo tengo autismo y hay gente que dice que ser autista es parte de la totalidad de mi impronta personal y de mi constitución de identidad, porque Ujú. viene conmigo. Entonces, hay un montón de términos y de conceptos que van cambiando con el paso del tiempo, muchos que van a ir quedando obsoletos, muchos que fueron enseñados de una manera y hoy se cambian, como por ejemplo usar las siglas de persona con discapacidad, pero que sin embargo en el artículo siga diciendo personas normales. Normales. Sí, sí, sí. Yo vos sabés que escuché el video y digo, ¿será que Vicky se confundió o lo escribió Claro. mal, lo dijo mal? Y después buscamos la ley y real, o sea, si la buscan a la ley provincial 9355, que habla sobre personas con discapacidad, dice personas normales, literal. Sí, yo solo escribí ya hace 2 años, pero recordaba esa parte de haberla citado. Y yo entré en duda cuando a mí Vicky me dijo, no, vamos a buscarlo por las dudas. Porque me sorprende hasta a mí misma, yo en ese momento estudiando la secundaria, tipo, no estudiando nada con respecto a la discapacidad, ni con respecto al aprendizaje, ni nada más. Me hubiera sorprendido igual de mí misma haber dicho algo así. Que a todos nos puede pasar en realidad, porque todos Sí, estamos porque en un contexto de aprender, de aprender de los errores y de todo, porque uno nunca 100% va a hablar con todas las propiedades del mundo. no. Se nos puede escapar o puede Obviamente. salir Y no significa que tenga una impronta mala, pero sí es importante hacerlo consciente, porque una vez cuando uno lo Mm. hace consciente es donde ahí recién empieza el cambio de mentalidad, de decir, ok, esto no va, esto no está por fuera, pero sí, básicamente. Tal cual. Hoy hicimos una encuesta en nuestro Instagram que todavía está, va a durar 24 horas. El Instagram de la Juventud 1 Santa Fe. Y la pregunta era, ¿qué deberíamos hacer para que haya más inclusión? Nosotros pusimos 3 opciones random, de las que se nos ocurrieron más rápido. La más votada hasta el momento es eliminar prejuicios y discriminación. La segunda era usar más lenguaje inclusivo, que se habla mucho de inclusión por el lado del lenguaje. Hay todo un tema también con eso. Y la tercera es respetar la diversidad. Por ahora va ganando eliminar prejuicios y discriminación. Y yo te pregunto a vos, ¿qué deberíamos hacer para que haya más inclusión? A nivel social, y digo esto, lo del lenguaje en realidad fue medio capcioso, lo pusimos a propósito. Claro, claro. Pero bueno, puede haber gente que diga, sí, necesitamos un lenguaje más inclusivo. ¿Cuál es la primera? Pasa que, ¿sabes cuál es el tema también? Es que cuando vos hablas directamente y decís las cosas como son, digamos, como estamos hablando ahora, se ofenden susceptibilidades, ¿viste? Se ofenden muchas Sí, personas. sí, Entonces, totalmente. es como que, ¿cómo lo manejas? Porque Que hay algunos cosas son de que- cristal, ¿viste? Entonces, Hay cosas del lenguaje, como decíamos recién, que están buenas cambiarlas. Por ejemplo, esto de normal, no normal. O sea, ¿quién es Claro. normal? Nadie es normal. Que esas cosas sí están buenas cambiarlas. Ahora, decir que porque digo una palabra con la E al final, en vez de con la O o con la A, que eso me hace más inclusivo, sí. a mí me parece una pavada. poco qué sé cuestionable yo, eso. no. Totalmente. Me parece que no cambia la realidad de que, por ejemplo, el nene tiene discapacidad y no puede jugar en una plaza. O sea, que yo te diga ellos en vez de ellos. Claro, ¿de qué lado vamos a incluir más? ¿Desde el lado de la acción o de simplemente la verbalización? Claro. Desde ahí podemos plantearnos también una postura. Tal cual.
Así Mandamos que saludos a la RAE también, porque... Bueno, porque hace mucho tiempo había un... ¿Te acordás de ese debate? Si Uy, hablamos ese con era él, terrible. Había un meme muy zarpado en ese momento con respecto a eso de, supuestamente, no sé, un restaurante que daba todo el... Hablaba con la E a las personas, a los clientes que iban a ser servidos ahí por los mozos y después le preguntaban, tipo, bueno, ¿y el restaurante, tenés la carta en braille? claro. ¿Sabés lenguaje de señas? Claro. Porque la inclusión no es solamente una letra. La inclusión viene por muchos otros lados. Ujú. La inclusión viene desde las estructuras edilicias, cuando tengan las rampas pertinentes. Ustedes muchos seguramente pueden ver acá en Rosario cómo están entrecortadas, hay unas baldosas especiales que tienen líneas entre medio que son para que las personas con discapacidad visual, con disminución visual o ceguera, puedan seguir con el bastón el senderito que sigue. Pero hay muchas de esas baldosas Ah, mira, no que sabía. están entre medio así y se cortan. Y No, entonces yo- ya no funcionan así. Claro, no, yo vi una vereda que parecía una calle Ucrania, pero... Sí, hay mucho de eso. ¿Me entendés? O sea, En no, Funes pero está también. bueno ese detalle porque no había prestado atención Bueno, en porque eso. lo van a ver No, yo mucho. tampoco. Esas baldosas quedan entre medio o quedan entrecortadas porque las veredas están rotas. Entonces, es un intento de inclusión, pero nunca se termina de concretar porque Claro. vemos una rampa cada 100 rotas y la rampa que está completa está tapada por un auto que no está para estacionar ahí, ¿me entendés? Entonces, ¿hasta qué punto queremos ser inclusivos o queremos encontrar ese lugar? Sí, 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 tal cual. No, y ni hablar de escuelas públicas, por ejemplo, sé el caso de la escuela donde iba ella en Funes, que es la única secundaria pública de la ciudad de Funes que no tiene baño para discapacitados. Eso es terrible. Ah, re flojo, mal. Eso es terrible, porque yo recuerdo en el momento en el que yo cursaba, yo iba a la secundaria en ese momento, yo tenía literalmente como 5 compañeros que tenían discapacidad. Y tenía también una chica que en un momento dado tuvo un Accidente. accidente, se accidentó, se quebró la pierna y se tenía que ir de la escuela cuando tenía que ir al baño. O sea, algo que, una necesidad básica que todos tenemos y podemos tener No, qué 20 veces en flojo. una No, no, mañana. no. Porque no había un lugar habilitado para que esa persona, o sea, estaba, pero estaba todo en malas condiciones, no funcionaba, se usaba como depósito. Entonces, ¿dónde están nuestras prioridades en ese momento? Porque no estamos pidiendo, no sé, algo demasiado extraordinario, que incluso si lo pidiéramos tendría que también entrar dentro de tela de juicio de si nos lo pueden dar o no. Estamos pidiendo literalmente un baño, tipo, es lo más común del mundo. Sí, sí, sí. Por eso, por ahí a veces como que es tan debatible el tema cuando... Habla como vos quieras, si querés hablar en lenguaje inclusivo, Sí. hablá, no hay problema, yo no tengo drama con eso, pero hay tantas cosas por cambiar y por realmente hacer por la inclusión que quedarnos solo en el lenguaje es como... Sí, yo opino que no te puedes abanderar de que, como yo defiendo la inclusión, soy completamente inclusivo, por usar una letra y no saber lenguaje de señas, o no, ponle que no sepas lenguaje de señas, o no te interese, o no lo quieras aprender, o no Ujú. puedas. Buenísimo, infórmate. Porque una letra no me va a hacer inclusivo, no me va a hacer una persona completamente instruida en la discapacidad o instruida en la diferenciación de los humanos, de las personas, va más allá de eso. Porque no solamente vamos por el lado de la discapacidad física, vamos por el lado de las discapacidades mentales, intelectuales, todos tenemos capacidades distintas a nivel Sí. cognitivo y ahí está el enriquecimiento de nosotros. ¿Entendés? Es muy impresionante, pero no nos podemos abanderar de, qué inclusivo que soy con respecto a una letra. O sea, Sí, 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 sí. Así que bueno, ¿qué podemos hacer para ser más inclusivos? informarnos. Es lo Informarnos. mejor que podemos hacer, porque O la en la ponemos a ella como educación... ministra de Desarrollo. Lo que pasa es que en la educación está todo, chicos. Devengamos y que en la Sí, educación... totalmente. ¿Viste? tanto- Siempre terminamos en la educación. Sí. Siempre terminamos en la educación, que es lo más lindo que hay, pero es impresionante cómo si la impronta no nace de vos, del querer conocer, del querer Ujú. saber, del querer informarte, se va a hacer muy difícil el día de mañana que vos puedas formar parte del cambio. Porque ¿cómo querés aprender un deporte sin saber las reglas? Esto es lo mismo, nosotros vivimos en la sociedad, hay muchísimas reglas, pero también hay normas y también hay cosas que se pueden cambiar, porque Ujú. somos todos integrantes de una misma sociedad. Entonces hay cosas que vamos a poder cambiar y en ese momento está donde tenemos que estar más unidos. Y para mí el cambio está en el querer saber. ¿Tenés una duda? Investigá, preguntá, buscá, porque te aseguro que, sobre todo ahora en la era digital, hay muchísimos medios donde podemos. A mí en la facultad nos pasan muchísimas charlas TED que están muy interesantes, Sí, está de buena esa autores temática. muy, Sí. muy, muy reconocidos, y también las charlas de BBVA, Del que Banco son- Francés. sí, que hablan sobre la neurociencia, sobre la neuropsicología. Ujú. Hay gente que no tiene la posibilidad ahora de estudiar en el sentido de decir, tiene otras prioridades en su vida, pero eso no significa que no tenga la posibilidad de seguir educándose de un montón de otros lados. Sí, Porque los todos tenemos aprendizajes- acceso a YouTube, a Totalmente, Internet. pero el aprendizaje está en muchos lados y está también más que nada en la impronta de uno de querer buscarlo, Ujú, porque medios sobran. tal cual.
me quedo con la frase que dijiste, que el cambio es la búsqueda de información. Sí, que ahí va a estar. totalmente. Y bueno, lo bueno es que por lo menos en la encuesta que nosotros hicimos, que obviamente que es un rango de personas muy limitadas, no es algo global, esté ganando el eliminar prejuicios. Creo que también un poco la inclusión tiene que ver con eso, con el eliminar prejuicios, con el respetar diversidades, porque también creo que hay muchos colectivos en Argentina que hablan de diversidad cuando en realidad somos todos diversos. O sea, Ujú. por ahí uno dice diversidad y todos los asocian a una elección sexual o de género. Yo creo que la diversidad va más allá de eso. O sea, somos todos seres diversos, somos todos seres distintos y eso es lo interesante también de vivir en sociedad. Pero creo que un poco tiene que ver con esto de eliminar prejuicios y creo que en eso somos clave los jóvenes. Creo que está cambiando mucho la cabeza de la gente gracias a los jóvenes que toman esto como tema propio, por ejemplo el caso de Vicky, y como Vicky hay un montón de jóvenes, la trajimos a ella porque forma parte de nuestra juventud y porque la conocemos, pero hay mucha gente de su edad y de edad de jóvenes que están preocupados por esto y que quieren realmente elaborar el tema y no solo quedarse atrás de un discurso de lenguaje nada más. Así que me parece como muy valioso, te felicito de verdad. Gracias. Te lo digo siempre, pero hoy en vivo y en directo. A mí me encanta que haya jóvenes que sean tan inteligentes. Posta, Y y que tenés que traer estén... el test ese que estabas hablando al principio. Para hacerlo en el test de la vivo. batería de Wechsler, sí. No da el coeficiente intelectual Es cero. para niños, pero algún otro les puedo conseguir para tomarlo a Hacemos una ustedes. vaquita y compramos uno entre ¿Sabes todos. la plata que cuesta? Es carísimo. Bueno, ojalá que, porque Vicky también nos contaba que la psicopedagogía en general es una carrera cara, una carrera que no existe en universidades públicas, o sea que evidentemente tampoco es un tema que estén interesados en utilizar. De Sí, hecho, sí. en las escuelas no hay psicopedagogos. Yo en la escuela en la que yo fui era privada y sí había una psicopedagoga, pero sé que no hay. Pero hay muchas privadas que no tienen Pero psicopedagogos, también o por sea, eso, sé sí, sí. que no es lo común. Así que nada, espero que también que la gente tome más conciencia en la importancia del aprendizaje, la importancia del saber qué estamos aprendiendo, cómo lo estamos aprendiendo. Creo que la psicopedagogía no lo estudiaría por la carga de estudio que hay y porque tenés que tener una cabeza Sí, así. estoy 1000 horas leyendo a la Sí. semana, 1000 horas. Pero es re interesante y me parece que también es súper útil. Nosotros, me acuerdo yo en la escuela lo aprovechábamos un montón, así que ojalá que nada, que esto se replique, que haya muchos jóvenes que quieran estudiar esto, que quieran aprender a enseñar, que es un poco eso. No, total. A ver, yo no lo estudiaría tampoco porque Mucho. creo que no es mi. Tenés que tener una cabeza. No se perfila conmigo, pero es un tema tan interesante y tan importante que nos sirve para cambiar las bases de una sociedad. Sí, 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 sí. Desde el individuo hasta lo colectivo. Entonces, es algo que en cierta manera se tienen que empezar a idear políticas públicas que toquen estos temas. Porque, así que bueno, quédate con nosotros que tenés mucho futuro en las próximas Sí, sí, elecciones. sí, sí. No, Gracias. Vicky es lo más. Así que bueno, nada, ya nos vamos despidiendo. En 5 minutos arranca otro programa. Gracias Vicky por acompañarnos. Gracias por invitarme. Seguramente te vamos a volver a invitar porque es interesante escucharte y sabes de un montón de cosas, no solamente de esto. Con así que- respecto a la educación e inclusión, tenemos horas Sí, para sí, hablar. sí. Y la psicopedagogía siempre nos da mucho espacio. Sí, sí, tal cual. Ojalá más gente utilice este recurso y no siga siendo algo de que pocos puedan acceder. Así que bueno, nos despedimos. Sí, el tema de actividades, ¿cómo venimos? Ah, bueno, noviembre tenemos sorpresa, pero todavía falta para noviembre, pero Sí, bueno, sí. en noviembre tenemos una sorpresa muy especial. Nada, la semana que viene programa, como siempre, a fin de mes, o sea, la última semana de octubre también tenemos sorpresa, invitado especial. Bueno, y tenemos el campamento de Tenemos la militancia. campamento en diciembre, 13 y 14 de diciembre, en Santa Fe Capital. Y bueno, nada, se vienen un montón de novedades, de actividades. En noviembre también vamos a tener reunión de Departamento Rosario, de jóvenes, así que nada. Buenísimo. Y mañana justo tenemos una actividad importante en Galvez, que está un taller de Ah, 9 a sí. 11.
Así que aquellos vecinos de Villa Manuel Gálvez que se quieran sumar en lo que es la Asociación de Comercio e Industria. Va a estar parte del equipo también ahí presentando Sí. este taller y va a estar muy bueno. Sí, es verdad. Y el sábado, 3:30 de la tarde, en la Plaza Pringles, es la marcha contra la trata de personas. Se hace a nivel mundial, el mismo día, a la misma hora, en todo el mundo. Así que nada, tema también ese, ¿eh? todos invitados Sí, a tenemos que participar. estar ahí. Bueno, nos vamos. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Chau, chicas. Sigo aquí llamando al buzón de voz. No me olvidé, yo no me olvidé de vos. Te estoy esperando pasar. Charlemos un rato. A mí me Somos Agofa TV. Una nueva experiencia. Con espíritu de radio. Con imagen de televisión.